Hola amigos de Amor por el Voleibol, aquí estamos nuevamente conversando con un gran jugador, un amigo también del voleibol y de la historia argentino, sanjuanino, cuna de grandes jugadores, de grandes leyendas del voleibol, y que en el fondo también tiene una historia re importante a nivel mundial, de jugar en Italia, en Argentina, y la verdad que es un agrado y un placer de conversar hoy día con Chiqui Viernes, un grande de San Juan. Así que aquí estamos. Hola Chiqui, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. La verdad que agradezco mucho bueno, que me hayas invitado a participar de este espacio, que por lo que me estabas comentando resulta súper agradable y bueno, sé que también ha participado mi gran amigo Raúl Quiroga y me llegó a comentar bueno, que uno la pasa muy bien charlando con vos. Así es. Mira, partamos un poco de tus inicios en el voleibol. ¿Por qué partiste jugando voleibol? ¿Cuál fue un poco tu historia? Porque hay algunas personas juegan por la familia, otros los hermanos. Cuéntame un poco cómo fue tu inicio en el voleibol en San Juan. Sí, en realidad mis inicios se lo debo mucho a mi hermano Carlos, porque él jugaba voleibol y nos hemos criado a una cuadra, digamos, de un club, el Social San Juan, donde se juega mucho hockey sobre patines acá en San Juan, pero también en aquel momento había un grupito de locos que le gustaba el voleibol. Pero la historia deportiva y quizás de vida comienza a los 3 años de edad, cuando mi madre, viviendo cerca de Obra Sanitaria, nos llevaba a mí y a mis hermanos al Club Obra Sanitaria, a la pileta, al verano. Y bueno, uno sin querer va observando ese tipo de cosas, le va quedando, hasta que, bueno, ya a los 12 años comencé a jugar por primera vez al voleibol formal, digamos, ¿no? Con mi primer técnico ahí en obras sanitarias, Luis Torres, hermano de Hernán Torres Lobat, un gran dirigente del voleibol sanjuanino y argentino. Y bueno, y así empezó, pero realmente yo siempre me he amado voleibol a partir de mi hermano que jugaba. Perfecto. Y algo pasa siempre, yo a lo mejor, corrígeme, pero algo pasa en San Juan que el voleibol tiene una fuerza especial, que han salido grandes jugadores. Yo tuve la suerte de ir a jugar también a San Juan cuando estaba en la Universidad de Santiago. Siempre hay como un movimiento especial en San Juan en relación al voleibol, porque no sé si es un tema místico, hay mucho jugador, mucho entrenador. ¿Qué pasa en San Juan en general con el voleibol? A ver, en realidad hay un poquito más amplio en San Juan el deporte, es un tema, quizás sea un tema de investigación importante, porque San Juan tiene una población bastante pequeña en relación a lo que son otras grandes ciudades de Argentina, sin ir más lejos, Mendoza, que está a 160 kilómetros, prácticamente nos Exacto. duplica. Y sin embargo, San Juan es cuna de grandes deportistas y deportes a nivel mundial. El hockey sobre patines, bueno, es un emblema, campeones mundiales varias veces, pero en el ciclismo, en el automovilismo, en deportes que por ahí no han trascendido mucho, como en el tiro, en el tiro con arco, en el atletismo. eh, Realmente hay un fenómeno de deportista en general muy interesante. Ahora bien, en particular en el voleibol, San Juan, sin lugar a dudas, me animo a decirlo y con orgullo, en relación a la cantidad de clubes y cantidad de habitantes de la provincia, es un fenómeno a nivel de Argentina muy importante. Quizás mucho más importante en relación, insisto, que el mejor voleibol del país que está en la capital federal. ¿Por qué han surgido jugadores desde nuestra época? Te estoy hablando del año 70 y antes también, en la selección argentina, y al día de la fecha todavía seguimos teniendo jugadores en la selección argentina importantes como Matías Sánchez o Bruno Lima. Eh, no lo sé bien el porqué. Sí te Ujú. puedo decir que obras sanitarias, por ejemplo, es una cosa bueno, yo después le di el marco teórico, porque además soy profe de educación física y tenés oportunidad de estudiar algunos fenómenos que aparecen en cuanto a lo psicomotriz concretamente. Ujú. Obras Sanitarias es un club que
vos pasabas la puerta y ya empezaba a hacer deporte. Entonces, siempre cuento algunas anécdotas. Íbamos a las 1:30 porque a las 2 de la tarde ya teníamos la clase obligatoria de natación, de 2 a ¿sí? 4. Terminaba a las 4 de la tarde y quizás hasta las 5 había waterpolo. Te acercabas un poquito a las mesas donde estaban jugando los más grandes, al truco, acá hay un juego que se llama el tute chancho, y si te metían una cachetada, vos no, niño, andate de acá, qué sé yo, íbamos a parar a la canchita de voleibol. Y cuando terminaba la canchita de voleibol, estábamos jugando al fútbol en la cancha chiquita o al básquet. Conclusión, y éramos buenos en todo. O sea, naturalmente éramos buenos en todo, sin saberlo, nos estábamos entrenando motrizmente en un montón de habilidades. Y así es que, bueno, muchos jugadores del voleibol, de obras sanitarias, han destacado también en otros deportes como el rugby, ¿no? Eh, es un fenómeno interesante, digamos, largo de contar, pero sí es verdad que San Juan tiene una cosa muy particular respecto al voleibol en Argentina. Es muy interesante eso, porque generalmente, como dices tú, o son las grandes capitales o las grandes ciudades donde están los grandes clubes, pero es como un fenómeno lo que pasa en San Juan y uno también lo ve. Además, San Juan está muy cerca de Chile y uno ha tenido la oportunidad de ver a jugadores de San Juan en Chile o ir a jugar, que como digo, queda cerca. Cuéntame, Chiqui, tu paso después fue al club de obra, ¿cierto? Y de ahí, ¿cómo fue tu proceso después de crecer, de entrar a la selección? ¿Cómo fue un poco esa experiencia y cómo llegaste a la selección? Bueno, yo tuve la gran suerte y dicha y oportunidad que no muchos la tienen de entrar al proceso de la selección argentina para el Mundial del 82. Esto fue en el año 77 en un campeonato argentino de cadetes en Tucumán, donde Ujú. yo, también una cosa anecdótica, ni siquiera era titular de mi provincia. Es más, en el año 76 yo había quedado fuera de la selección de mi provincia, estaba empezando Sí. a jugar. Y en el 77 ya había quedado adentro y ni siquiera era un jugador titular. Y en aquel momento, aquel gran entrenador que tuvimos, que fue Son, fue a Ujú. ver los campeonatos argentinos y dijo, ese me interesa. Ese era yo. Y ahí por suerte, y por eso te digo que hay que tener mucha suerte y la oportunidad, fui elegido para integrar ese proceso de preparación de los jugadores del Mundial del 82. Así empieza mi historia. Después, en el 78, ya estoy en la primera selección argentina del primer sudamericano de menores que se hace en Buenos Aires. Ujú. De ahí ya emigré con 16 años a vivir a Buenos Aires, un paso grande también, importante en mi vida. Ya estaba antes Raúl Quiroga, estaba Mario Sáenz, fuimos a Jeva, donde estaba Castellani, entre otros, ¿no? Gabriel Solari, Lorenzo, qué sé yo, grandes jugadores de aquel momento, que además fueron parte de la selección del 82, Buggy Wagenfield. Eh, y después, bueno, 80, tenía edad y entonces ya fuimos a Brasil al segundo campeonato sudamericano. Ahí tuve el orgullo de ser capitán de esa selección argentina y ahí entró un pibe nuevo que después iba a ser muy nombrado, un tal Hugo Conte, no sé si te Sí, suena, en suena un esa poquito. selección. Ahí empezó Huguito en esa selección conmigo. Bueno, nada, después ya selección juvenil y todo el proceso que pasando por Chile 81, Ujú. mayores, sudamericano juvenil y demás, desemboca en Argentina en 1982 y bueno, gran despegue del voleibol argentino. Por eso te digo, tuve la gran suerte de haber sido elegido y estar en el momento justo, en el lugar indicado, para ser parte de ese proceso. ¿Y cómo fue esa experiencia mundialista? Porque con Raúl hablábamos que a ustedes también le llamaba mucho la atención la pasión del público, que era como llegar a gimnasios repetísimos, llenos de gente. Uno ve los videos todavía, algunos videos que están en YouTube, Mm. y uno no puede creer que esté jugando con la cantidad de público, el fervor, las famosas chayas, los papelitos que estiraban a la cancha. Yo leí algunos artículos por ejemplo, Sí, los fue equipos una, rusos, que no podían creerlo, como la locura del público argentino. Sí, fue un contexto histórico muy particular en la Argentina, ¿no? Estábamos viviendo al final de un proceso
de una dictadura militar y entonces habíamos venido del Campeonato Mundial de Fútbol también, para mucho una pantalla sin lugar a duda para tapar lo político, pero bueno, fue esa como que a la gente le fue quedando la impronta de el fervor nacional hacia un deporte. Claro, Y en el medio, bueno, apareció el voleibol y que mucha gente no lo conocía, y empezó a ver que la selección empezó a ganar y empezó a conocer la historia y ya los medios nacionales fundamentalmente, como el Gráfico o la revista Gente o algún canal de televisión empezó a darle manija y realmente se popularizó de una forma que no lo podíamos. Yo creo que nadie, ni al inicio del proceso de preparación ni al inicio del Mundial, podía llegar a pensar que el voleibol explotara de la forma que explotó en Argentina en el año exacto. 82, sin lugar a dudas. Fue impresionante. Oye, y en lo deportivo, ¿cómo fue ese mundial para ti? Porque, claro, estaba el equipo, y uno ve los partidos, y estaba Armando Waldo Cantor, estaban los Claro. Castellán, y tú los jugadores, y tú entrabas a sacar. ¿Cómo fue un poco la experiencia tuya personal de Yo ese mundial? era, yo, mm, no, bueno, yo tenía muy claro que era el suplente de Waldo. Ujú. Waldo era un titular inamovible y uno de los jugadores, era así, digamos, ¿no? Se movía muy poco del esquema Claro. básico de jugadores titulares y los que éramos suplentes lo teníamos muy claro. Ujú. Ahora, una cosa muy particular era que él, para llegar a ser un gran armador, tenías que ser muy buen jugador en defensa y atrás. Fíjate Perfecto. vos que tanto Carlos Getzelevich como yo, en aquel mundial entrábamos en A todos los recibir, sets claro. eran los dos cambios Exacto. obligados, sí, a Claro, recibir y a defender. claro, Es claro. decir, ya cumplíamos la función que años más tarde se iba a conocer como líbero, digamos, ¿no? Exactamente, Nada más que lo exactamente. hacíamos entre dos Claro. jugadores. Bueno, gran pasador, gran receptor y gran defensor Carlos Getzelevich. Yo mucho me entrenaba específicamente para eso. Pero bueno, era estar ahí atento a entrar en todos los sets y a cumplir, aunque sea en una pelotita, que la podíamos agarrar y sabíamos que eso al equipo le iba a servir muchísimo. Realmente fue un proceso y un mundial vivido con mucha intensidad, sinceramente, con mucha intensidad. Mis mejores recuerdos, por supuesto, de la época. eh, y post mundial, digamos, todo lo que vino después, ¿no? Eh, Ese verano, inmediatamente terminado el mundial, donde íbamos a la playa y parecíamos artistas de cine, no entendíamos nada porque éramos reconocidos por todo el Claro. mundo, hacíamos una gira auspiciado por Rexona, Rexina en Ujú. aquel momento, en Rexina, exacto, Argentina, sí. donde la cabeza visible era Daniel Castellani, Claro, de lo publicitario, y exacto. en aquel momento estaba de novio con una de las modelos top del país. O sea, realmente cuando uno, Alfredo, se pone a pensar a los años de lo que fue el voleibol en Argentina, fue una cosa increíble. Y nosotros, siendo parte de ese proceso post-mundialista, este, hay cosas que hasta te cuesta asimilarlo hoy en día. Ahora, durante el campeonato, sin lugar a dudas, fue un disfrute, esa es la palabra, fue disfrutar partido a partido, momento a momento, la euforia, la gente, cada vez que entrábamos a la cancha y como vos decís, tiraban los papelitos, la alegría de la gente, entrar y saludar al público, esperar esos momentos con tanto, ¿cómo decírtelo? Con, con tanta alegría, digamos, a partir del equipo y por supuesto que los resultados se fueron dando y particularmente algunos resultados no se dieron tanto, como el 3-1 en contra en Japón, contra Japón en Rosario, este, o el 14-9 que le levantamos a Alemania, me acuerdo, a Alemania Democrática en aquel Claro. momento, que ya lo perdíamos y la gente se iba yendo en 14-9, una cosa imposible, y lo levantamos y lo dimos vuelta y no sé qué. Bueno, yo creo que eso fue dentro del campeonato mundial un clic que hizo el equipo y la gente con respecto al equipo. Impresionante. Oye, Chiqui, y bueno, después del Mundial, ¿qué pasó después? Pues, después fuiste a jugar a Italia, ¿cierto? Fuiste a jugar en forma profesional. ¿Cómo fue ese paso Mm, de San Juan a la selección, después al mundo, o hubo algo antes? Bueno,
No inmediatamente ese año después del Mundial emigraron creo que Ujú, solo 4 o 5 jugadores, entre los que estaba Hugo, Waldo, John Uriarte y alguna más, junto con Julio Velasco. ujú, Pero sí, al otro año ya fue la gran explosión de jugadores y ahí sí nos fuimos todos. Yo me fui a Italia, al Santa ujú, Croce Sularno, un equipo de segunda división, junto con Sergio Ventura, un jugador de Mendoza, también de la selección argentina, y tuvimos la suerte y la dicha de tener una experiencia extraordinaria de ascender ese año con el equipo de A2 a la máxima categoría. Evidentemente después no nos consideraron jugadores de A1 y no nos renovaron al otro año el contrato, pero bueno, fuimos en la A2 y ascendimos y me acuerdo que la final de esa A2 la jugamos contra la Yesi Trevali, que la dirigía ni más ni menos Julio Velasco, y los jugadores, el armador era Waldo Cantor y uno de los puntos era Bubby Banfield. Imagínate qué lindo fue ese momento también, porque enfrentarlos a ellos en una final, o sea, que los dos lleguemos a una final teniendo argentinos extranjeros y qué sé yo, fue muy bueno. Bueno, después de ese año, como la mayoría de los jugadores, digamos, eh, vivían en Italia, solamente éramos muy poquitos los que no teníamos clubes, prácticamente nosotros hicimos como si hiciéramos una temporada en Italia, porque cuando había tiempo libre de los jugadores, fines de semana que quedaban por ahí algún fin de semana, algo, nos juntamos como selección argentina a jugar contra equipos italianos o algún partido contra la selección. Entonces, ese año fue sin club, como si hubiésemos hecho una temporada de voleibol en Italia, éramos muy poquitos, no me acuerdo si 3 o 4 jugadores más el técnico. Al otro año yo ya sí había arreglado contrato para volver a un club de Italia. Y fue esa famosa Liga Nacional que en Argentina nos repatriaron a todos exacto, de Italia, exacto. Ujú. pagándonos el mismo El mismo contrato sueldo, que claro. pagaban en Italia, Ujú. pero entonces mm, cada equipo de la Liga Nacional podía disponer de un jugador de nosotros por selección argentina. Todavía no lo puedo, no se lo perdono a obras sanitarias, por ejemplo, de San Juan que haya elegido a Raúl Quiroga y no a mí, pero bueno, qué sé yo, son esas cosas. ¿Y dónde jugaste Este, entonces? No, no voy a jugar en obras en San Juan. obviamente, obviamente yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y me fui a Regata de Mendoza, a Ah, nuestro perfecto. eterno archirrival, no sé qué, Clásico Regata de Club de Mendoza. Ahí Mendoza, fue, claro. Sí, claro, y ahí fue perfecto. cuando jugué ese año con Paul Haley y Paul Heilig. con Paul Ricardo Heilig, sí. Forber. Bueno, Paul Heilig y Ricardo Los Forman, dos los fueron grandes compañeros. chilenos, sí. Exacto. Claro, los dos grandes jugadores, quizás dos de los grandes jugadores de Chile de ese momento, hicimos una liga extraordinaria con Regata, extraordinaria, un equipazo. Creo que perdimos, no me acuerdo si en semifinales o llegamos muy arriba, y fue una experiencia realmente muy linda, muy gratificante, porque bueno, éramos un poco, realmente ese año la Liga en Argentina pegó un salto grande, con cada uno de nosotros en los equipos, como San Nicolás, como Ferro, me acuerdo de San Nicolás fue Daniel Castellani, a Córdoba fue Waldo Cantor, bueno. Y después, al tiempo, yo me quedo en la Argentina, Ujú. está un poco como me habían puesto el Mirta Legrand del vóley a mí. ¿Sabes quién es Mirta Legrand, no? Es Sí. una diva que está y no está siempre en la televisión argentina y parece que se va a retirar y sigue haciendo el otro año el programa. Bueno, a mí lo mismo era yo. Eterno, eterno, sí. Ya estaba ya empezando a ser técnico incluso. Había sido técnico de la selección argentina menor, que fuimos al Sudamericano de La Paz de Bolivia. Y cuando estaba ahí entre que ser técnico y no, fui a arreglar o pretender arreglar un contrato con aquel entonces presidente de la Federación Argentina, que era Confederación Argentina, ¿Ya? y bueno, y no me ofreció nada. Y justo ahí me llama un amigo, me dice, mira, gordo, acá en Andorra, mira, no te interesa, mira, Rubén, la verdad que a mí me... Sí, pero te pagan, qué sé yo, decirte 20 veces más de lo que me ofrecían en Argentina. Y le digo, bueno, espérame. Así que vuelta otra vez, esto ya te estoy hablando del año 90, Ok. otra vez a ponerme los cortos,
Y ahí en Andorra, Ujú. que bueno, a muchos, ¿viste? No, no es que te suene tanto si no estás en el ámbito del esquí o qué sé yo, que era Andorra, bueno, se había armado un equipo, hicimos 2 años, hicimos 2 temporadas ahí extraordinarias, extraordinarias. Tanto es que llegamos a jugar Copa de Europa el segundo año con ese equipo y a los otros 2 años eh, me contrata el Gran Canaria. Digamos. Nosotros habíamos salido subcampeones de la Liga Española y subcampeones de la Copa del Rey y el campeón era Gran Canaria, que era el gran equipo de aquel, y al otro año me contrata el Gran Canaria y ahí también fue 2 temporadas. Hice 2 temporadas en Andorra, 2 temporadas en el Gran Canaria. Ujú. Y bueno, ya te imaginarás, si hacían 4 años me quería retirar, ya estaba para retirarme, qué sé yo. Volví al país, siempre con mi carrera, con la idea de ser técnico. Ujú. Terminé mis estudios como profesor de educación física, después de ¿En San 12 Juan años, una también? carrera de curso. Sí, en San Juan. Ya, No, no, nunca me quise radicar fuera de San Juan, sinceramente. ya. Ni señora ni yo, digamos, somos, Ujú. somos más sanjuaninos que el viento sonda. Este, y, y bueno, terminé mi carrera de educación física y demás, cuando estaba también ahí vino una posibilidad de un club muy importante en Argentina, que es Roja Yole, para volver otra vez a jugar. Así que nuevamente retomé, ya te estaba hablando con 40 largo, ¿eh? O sea, Mira, eh, está bien, mi puesto de armador quizá me lo hubiese permitido, a lo mejor un atacante no. Y ahí jugué en Roja ese año, volví de nuevo al vóley, digamos, a jugar en Roja ese año, y después terminé mi carrera jugando acá en obra sanitaria ya, ya con 43, 44 años prácticamente. Ahí cerré definitivamente mi carrera como jugador. ¿y cómo ha sido tu carrera, tu experiencia como entrenador, como profesor? Porque, bueno, muchos profesores o han sido grandes jugadores o han sido deportistas, en el fondo, y tienen toda la experiencia y el bagaje en la cancha, que muchas veces es muy importante, es como fundamental para entender los movimientos, el trabajo físico y también la parte mental, que es súper importante. ¿Cómo ha sido tu experiencia Claro. personal como profe? No, a ver, eh, como te dije, siempre fue mi idea ser profesor de educación Ujú. física, no sé por qué, y hoy lo agradezco porque vivo de eso, digamos, no es que vivo del deporte. Siendo profe le di mucho marco teórico a muchas cosas que uno hace naturalmente sin saberlo. Decía, Claro. o sea que esto es tal cosa, y entendí lo que era el mejor el entrenamiento, y entendí lo que era mejor la evolución de los jugadores y de la gente, las personas, de los Ujú. alumnos en general. Y entonces empecé a reformularme un montón de métodos de entrenamiento que yo hacía antes, digamos, ¿no? Y soy un convencido, como es actualmente, ¿no? El paradigma este de la complejidad en la educación, que lo estamos viviendo día a día, que somos gente pero nosotros estamos trabajando, digamos, nuestros educandos evolucionan todo el tiempo, los jugadores igual. Y uno tiene que ayornarse permanentemente a ellos, permanentemente a sus intereses, para ver de qué forma uno lo acompaña, lo ayuda y lo guía, que de eso se trata. No es que yo voy a jugar al vóley por vos, no, 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 no. Te voy a intentar ayudar para que vos realmente saques lo mejor de vos para ver si conseguís tus objetivos, ¿no? Deportivos, profesionales, o con mis alumnos en educación física en el colegio, les digo exactamente lo mismo. Y soy un tipo que mm, a partir de la enseñanza de mis hijos, y eso es verdad también, una vez que yo tuve mis hijos, que justamente no fueron los mejores y los más sobresalientes dentro de un esquema de educación convencional, Ujú. a mí me enseñaron mucho, eh, y, y creo que soy un tipo que acompaña mucho al chico, al jugador en su momento, como a los alumnos que actualmente tengo. Ese creo yo es mi perfil más importante. Buenísimo. Porque, claro, porque existen quizás antiguamente una escuela que era quizás más autoritaria, de entrenadores muy, para llamarlo de una forma, un poco dictadores que obligaban y que castigaban. Quizás, bueno, como dices tú,
la parte humana es tan importante hoy día porque el jugador, el niño que está aprendiendo es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene sueños, va quizás por otra parte la enseñanza del voleibol. El voleibol como deporte es tan bonito, es tan lindo, es un trabajo en equipo, donde hay respeto, hay compromiso, hay muchas cosas. Entonces, como dices tú, la visión de darle más que solamente la parte deportiva también es fundamental. Y me imagino que también es parte de tu trabajo en la formación. Fundamentalmente, vos sabés que me has hecho pensar recién cómo Ujú, muchos colegas, con la mejor buena intención, muchos profes de educación física en la escuela secundaria, quizás en Chile pase lo mismo, ahuyenta a los chicos del voleibol, porque le propone e incluso los evalúa en cosas que muchas veces el chico es imposible que lo haga. Te pongo un ejemplo muy bobo, muy tonto, muy ujú, normal para nosotros. Saque 10 veces de arriba al campo contrario, una nena de 14 años. Y la nena de 14 años quizás no puede nada. No solamente no tiene la fuerza, sino que motrizmente no está madura para hacerlo. Ah, no, entonces va y rinde la materia por voleibol. Conclusión de esto, hacen odiar el deporte. Cuando claro. vos es verdad lo que decís, un deporte tan lindo, que tienen tantos valores de conjunto y demás. Hoy en día, por ejemplo, eh, con todos estos nuevos métodos de enseñanza, de iniciación al voleibol, ya ni se habla de vamos a empezar a jugar al voleibol. Hoy está el Monster Block o Smash Ball, todos Ujú. juegos introductorios, digamos, que ¿qué hacen? Y ¿sabes qué? Yo a mis alumnos ni siquiera les digo vamos a jugar al voleibol. Empiezo con esos juegos y ellos gustan de jugar a ese juego. Sin querer, ellos van asimilando lo que es el voleibol. Y cuando vos querés, les explicás, mira, vos sabés que esto es golpe de abajo, pase de arriba, saque, así, así, ahora vamos a empezar así, y ya se introdujeron al voleibol, pero antes les gustó jugar al voleibol. Nosotros Exactamente. antes enseñamos todo lo contrario, Mm. que la técnica, que la pared, que no, que sí, que si no sos bueno en la técnica no puedes jugar, nunca estuvo escrito eso. Julio Velasco lo define muy bien, cuando dice vos sabés que un central tiene que ser alto, tiene que ser rápido, el central tiene que medir 2 metros. Y Julio dice, "Mire, a mí que sepa jugar al bola. ¿Cómo que sepa? Sí, un jugador que puede que mide 1,90 m y sabe jugar al vóley, a lo mejor estadísticamente y cualitativamente rinde mucho más que uno de 2,10 m que no sabe ni caminar. Y es verdad. Es De decir, verdad, el hecho totalmente. de jugar al voleibol, entender el juego y a partir de entender el juego, cómo voy a desarrollar, cómo me voy a desarrollar dentro de la estructura del juego y mis técnicas a partir de esa estructura, es fundamental. Bueno, yo creo que nunca hemos enseñado, obviamente yo me hago cargo de eso, porque así empecé a enseñar el voleibol, como a mí me lo enseñaban, ¿no? Entonces, de hecho, acordé una anécdota, la selección que fuimos a Bolivia, esta que yo te ¿Ya? dije, mi primera experiencia como técnico en una selección nacional, nosotros llegamos a entrenar hasta 10 horas diarias, 10 horas diarias, pero el 10 reloj, horas diarias. 10 horas, 10 horas diarias. Entonces imagínate los recuerdos tan lindos de ese grupo, que hoy ya tienen 40, 40 y pico, uno de ellos es Pato Newton, que es manager de Gigantes del Sur, hizo una charla por Zoom vez pasada y me Ujú. invitó a mí, lo invitó a preparar físico y bueno, lo que nos reíamos Sí, de aquellas, las cosas que le hemos hecho hacer. No pobres, sino lo hacíamos convencidos que era lo mejor para ellos. Pero evidentemente los tiempos han cambiado y hoy en día a mí me gustaría que el conocimiento entendiera, empezara, digamos, por el aprendizaje de para qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, del razonamiento. ¿Para qué? ¿Para el qué me propósito, sirve ¿por hacer qué tal estamos cosa? jugando? Claro, El propósito, exactamente. claro, Y fundamentalmente que entendamos que el voleibol o cualquier deporte no deja de ser un juego. Y el tal juego cual, tiene que ser diversión, el juego tal tiene que cual, ser placer, porque exactamente. cuando yo juego a un chico que pierde un partido y se larga a llorar así, dice, pará, macho, ¿qué pasa? A ver, espera, ¿cuál es tu problema? No, es que ya se me va a pasar, no, no, pero vos tenés otro problema.
O sea, vos estás viendo mal el voleibol. Esto es un juego. Hoy perdiste, pero tenés 13 años o 12 años. ¿Sabes qué? Te faltan 20 años más para entender que trabajando y trabajando y trabajando, lo que hoy es una derrota, lo tenés que transformar en algo que sea bueno y una victoria. ¿Me entendés? O sea, pequeñas cosas. Pero esas cosas creo que hacen al jugador de voleibol hoy en día en los momentos picantes, en los momentos calientes. Cuando vos ves un jugador y decís, ese se la banca, como decimos nosotros los argentinos, ese dale la pelota a ese en el punto 15 iguales porque ese se la banca. El Mm. bancársela incluye muchas estas cosas que estamos hablando. Muy cierto, muy cierto. Uno, bueno, yo seguí jugando hasta pocos años atrás y aprendí justamente eso lo que dices tú, que si voy a perder, da lo mismo, pero lo voy a disfrutar, voy a intentar disfrutarlo y voy a hacer lo mejor posible. Y si me equivoco, no es porque quiera equivocarme, sino porque no resultó. Pero la siguiente voy a intentarlo. Entonces, como dices tú, es parte de una filosofía y una evolución, porque el voleibol Claro. ha tenido mucha evolución, los mismos reglamentos, que hoy día se cuenta tipo ping-pong, se hacen un poco todo pensando en televisión, todo ha tenido mucha evolución. Lo mismo que decías tú No, del libro, el voleibol como ha cambiado aquellos, mucho. como aquellos, como aquellos técnicos o profesores dicen, no, porque este alumno no sabe tal cosa. Un jugador que no sabe, no, no, para. La pregunta es, ¿lo entrenaste? ¿Le enseñaste bien a que intente hacer tal cosa? Antes de criticar a un alumno, la crítica tiene que ser permanentemente a uno mismo. Porque a lo mejor, con la mejor buena voluntad, insisto, sobre mis colegas docentes, pero estamos errándole al método. Entonces el chico no entiende lo que le queremos transmitir. Y somos nosotros los que tenemos un gran conocimiento sobre un tema, pero después, viste, no le estamos llegando al chico. Pero después lo criticamos. Porque, porque chico, ¿cómo no va a saber hacer tal cosa? ¿Cómo no va a saber hacer tal cosa? Preguntémonos por qué no sabe hacer Exacto. tal cosa todo el tiempo. Bueno, en el deporte es exactamente lo mismo, Sí, digamos, ¿no? sí, Yo, qué sé yo, sí. estoy cansado de escuchar el mismo, ¿viste? Ahora con esta tecnología, que los tiempos técnicos, que los técnicos, digamos, hagamos tal cosa y parece que todos Mm. cortaditos con un mismo perfil, ¿viste? No, perdón la Sí. palabra, no se puede putear porque está mal visto. No, no, escúchame. No, Este bien, mejor, no. claro, no, porque no, macho, o sea, ¿cómo entrenás y cómo le llegás a tu jugador? Eso es lo más importante. ¿No? Porque empiezan a hablar, porque sí que dos, recepción acá, recepción allá, y al fin y al cabo el mensaje de lo que están viviendo en el partido son muy pocos técnicos que lo manejan, sinceramente, ¿eh? Y uno, con la experiencia que tiene, se lo ve, o sea, vos estás viendo un partido de voleibol, ¿no? Y de repente, no es que fallaron una recepción o un ataque afuera, no, lo que está fallando es la carita que tienen. O sea, lo que está fallando es mucho más profundo. El técnico eso no lo ve. Bueno, un problema de entrenamiento, por ejemplo. ¿Me entendés? Muy cierto, muy cierto. Eh, Hay grandes equipos que tú dices, ¿por qué están perdiendo? Y tú, como dices tú, les ves las caras y en las caras se claro, nota todo, impresionante. Tú los ves en hay las algo caras no que están, resuelto. claro, exacto, algo pasa ahí. Oye, qué, Sí. qué interesante. Chiqui, cuéntame un poco, bueno, en tu etapa de entrenador, de formador, ¿cómo ves un poco hoy día el voleibol en Argentina? ¿Cómo sientes tú que está con las ligas, las selecciones? ¿Cómo ves tú un poco tu mirada como exjugador, como entrenador de lo que pasa hoy día en Argentina? Yo creo que el otro día me preguntaron también un concepto parecido respecto al Ujú. armador. ¿Cómo se hace para tener un armador? Es muy simple, el armador tiene que jugar. O sea, vos podés entrenarlo toda una vida, pero si no le das juego de calidad, que el chico esté en situación de juego todo el tiempo, un armador estoy hablando, nunca se va a desarrollar como armador. ¿Por qué te cuento esto? Y bueno, porque la selección, mejor dicho, la Federación Argentina tuvo un gran Ujú. acierto en los últimos años en el trabajo de las inferiores. Y no es que los técnicos que estén ahora son unos fenómenos y los que hayamos pasado antes son unos bobos. No, porque entrenadores muy buenos han habido siempre. Ahora, estructuralmente le permite a la selección menor o premenor jugar la Liga de A2 de Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Y esos chicos tienen una competencia bastante seria durante 3 o 4 meses. Eso hace que el jugador se desarrolle muchísimo. Y a Exacto. partir de que eso se implementó sistemáticamente, una cosa que, por
ejemplo, en mi paso como entrenador de la selección juvenil y ayudante técnico de Carlos Keselevich en el año 2000, 2001, no, era una locura hacer eso con la selección. Y era muy simple, tan simple como lo que te estoy diciendo. Darle competencia sistemática y ordenada a un equipo 2 o 3 años menor que una Liga 2 y dejarlos Ujú. que jueguen y dejarlos que compitan y dejarlos que pierdan, porque es el momento que ellos pierdan, porque ese es el aprendizaje. Bueno, eso se hizo sistemáticamente con la selección argentina hace por lo menos, sin mentirte, no sé, 6 años, 7 años. Y esos son Perfecto. los resultados que hoy en día en el voleibol argentino, en las inferiores, se están dando. Eso es un Exacto. tema, me parece Ujú. fantástico. Porque los entrenadores, insisto, siguen estando y son muy buenos. La competencia de los clubes es la que yo veo cada vez peor. Ah, La sí. Liga Bien. Nacional, Ya. sí, cada vez, bueno, encima sumido en toda esta cuestión económica, a sacar la pandemia de lado, ya estábamos Ah, sí. jodidos antes de la Sí. pandemia, y ahora económicamente la vamos a estar muy mal en muchos aspectos de la vida. Yo creo que, bueno, ya por ejemplo este año, antes de empezar con todo esto, creo que, no sé, sin exagerar, pero más del 90% de los jugadores importantes de la Liga Argentina ya habían arreglado contrato en Europa. Mm. Y eso es algo que no es muy bueno, Sí. Es una señal. siempre y cuando no se aproveche, digamos, eso como una oportunidad y que los jugadores de las inferiores, bueno, aprovechemos y los vamos a promoverlo a los chicos, jugamos ligas importantes o la Liga Nacional con jugadores más jóvenes. Exacto. Creo que si no mejoramos ese aspecto estructural de la Liga Argentina, el voleibol argentino dentro de poco tiempo, no mucho, no vamos a volver a tener los resultados que hemos tenido durante todo esto. Mm. Está bien, está bien. Mira, Chiqui, yo la verdad que, como te decía al principio, agradezco tu tiempo y tu conversación, que es muy entretenida. Yo sé que mucha gente le va a gustar porque hablar de tu mirada de entrenador-jugador, de esta mirada más humana, a mí me gusta mucho. Encuentro que es muy potente, es muy actual, es muy, muy de sentido, muy de propósito. Entonces, y también un poco, como también te contaba, el cariño que le tengo yo a ustedes, los argentinos, y especialmente a San Juan, por mi abuelo, que en paz descanse, que era sanjuanino, em, hay una relación más cercana, así que te agradezco este tiempo. También, quiero dar las gracias también a Charlie Sarmiento, quien nos puso en Mm, contacto, otro un entrenador gran argentino que amigo, está en Chile, que es una gran un persona, tipazo, un maravillosa gran persona, amigo. y la verdad que a mí, como te decía al principio, a mí me gusta esta conversa tan humana de algo que nos une, que en el fondo tenemos un idioma en común que es el voleibol, que todos hemos amado, que algunos hemos sufrido, otros no. En Chile también a ustedes los miramos desde siempre como nuestros hermanos grandes en el voleibol. Así que agradezco tu tiempo, tu conversa entretenida. Yo podría estar conversando horas y horas, como hablamos con Raúl, con un Igual, matecito que digo aquí en Chile, con un café, no tengo idea. Y la verdad que agradezco tu tiempo y tu como unos conversa. buenos hot dogs, O unos hot buenos dogs hot también. dogs. Un Que pancho, como dicen ustedes ustedes. ahí, Unos tengo panchos. algunos amigos en Santiago que nos esperaban con unos hot dogs especiales. Le mando un gran saludo a Cristian Pérez, a su familia, entre otros grandes amigos que tengo ahí en Chile, que no Buenísimo. me voy a olvidar de sus hot dogs especiales. Buenísimo. Está bien, chiqui. Muchos abrazos, mucha salud, que Igual- estén bien. ah, Estamos en contacto igualmente, Alfredo. y muchas gracias. Que estés muy bien, chiqui. Un abrazo. Igualmente, este es mi contacto, este es mi número. Yo, al contrario, te agradezco a vos. Les mando un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de Chile, que no la estamos pasando todos muy bien con todo este tema de la pandemia, que creo que vamos a tener que estar más unidos que nunca. Así es. Ojalá nos cuidemos cada día un poquito más cada uno de nosotros. Y bueno, este es mi contacto, Alfredo. Te agradezco mucho la conversa que hemos tenido y esperemos no volver a tener otra pandemia para seguir en contacto. Así Porque a es. mí también, como habrás visto, me encanta hablar de todos estos temas y de algo que me apasiona como es el voleibol. Así que agradezco mucho el contacto. Buenísimo. Un gran abrazo.